Chilcatun Tañemapu, Aprendiendo de mi tierra. Relatora Gladys Capricheo Rivera. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la modalidad de Pueblos Originarios año 2020. Módulo 2. Aucantún, Juegos Mapuche. Contenidos de la clase. Segundo listado de Aucantún. Presentación de Aucantún Comicán. Aucantún. Chumuni. Es similar al fútbol. Participa Meleucantú, 4 jugadores. La pelota es un gran ovillo de hierba seca o de hilo envuelta en cuero. El que ganaba tenía el derecho a sacar o comenzar nuevamente el juego. Si lo hacía Mel 4 veces seguidas, sin duda era el ganador. Cada jugador era independiente, sus puntos eran para él. Neucantún, juego que mide la fuerza. Este era jugado generalmente por pequeños, quienes ponían su planta con plantas de los pies frente a frente, sentados. Luego se tomaban ambos de un madero y el que lograba hacer parar a su jugador que estaba frente a él era el ganador. Es un juego para medir fuerza, entretenido también. Pilmantún, pilma, pelota pequeña de paja o madera, un poco más grande que la de tenis. Los jugadores eran entre 8 y 10, distribuidos en círculos, 2 brazos de distancia uno de otro. Para eliminar al oponente, había que lanzar la pilma, que era entre las piernas, con las manos en forma de raqueta, se le tiraba al jugador contrario. Por cada jugador derribado, se pierde un punto según lo acordado con antelación. Ahí tenemos algunas muestras cómo se jugaba. Comicán. Comicán es un antiguo juego mapuche de estrategia para 2 jugadores. Se dice que en el frío invierno baja desde la cordillera un puma, pañi, hambriento, que se encuentra con 12 perros, Mari e Puchegua, que custodian la ruca, casa. El Comicán es un juego desigual, ya que cada jugador posee una cantidad diferente de fichas. Comicán es un juego mapuche de estrategia. Consiste en un juego de caza donde el jugador tiene una sola pieza llamada comiquelu, que significa comerlo todo, pañi, que puede moverse un espacio a la vez y capturar piezas del otro jugador al saltar por encima. El otro jugador tiene 12 piezas o piedras denominadas chewa, que pueden moverse en un espacio a la vez, no pueden capturar. El objetivo del juego es rodear e inmovilizar al puma o bien que el puma capture o saque a todos los perros de su camino. Iñampañi, Puchegua. El puma y los perros. Tablero Comicán. Ahí está la ubicación donde se ponen, generalmente se jugaba con piedras. Bueno, ahora podemos poner chapitas, diferentes cosas, maíz, porotos. Generalmente los juegos ocupan los elementos que están en la naturaleza y este es un juego de casa, de interior, ¿ya? También se puede jugar al exterior, pero como se ocupa poquito espacio, se juega generalmente en los inviernos o en las noches. Tablero Comicán, tenemos el pañi que está en el triángulo superior y Puchegua, que son los perros, que están en el rectángulo inferior. ¿Ya? Materiales, ¿cómo hacer este tablero? Quinto, un tablero con 38 puntos donde hay 2 campos. El primero es el cuadrado, cuenta con 12 fichas, los perros. Y el segundo es triangular con una sola ficha, el puma.
12 piezas, pueden ser piedras, ¿verdad? Representan Puchegua, los perros. Claro, una pieza, piedra un poco más grande que las otras y representa al paño. Total, 33, 13 piedras o fichas. Contenido del próximo taller, en el módulo 3, Aucantún, juegos mapuche. Presentaremos el tercer listado de Aucantún, también el juego Aguarcudén. Los invito a presenciar el juego Kamikan. Kamikan es un juego de estrategia. Este consiste en 12 perros o fichas, pero se ocupan los elementos de la naturaleza. En este caso tenemos caracolas, ¿ya? Este representa a los pucheguas, los 12 perros, y esta caracolita representa al pañi, al puma. Que este triángulo significa de que viene bajando desde la precordillera, viene el puma bajando en busca de alimentos al valle central. Pero los encargados de proteger las ovejas y todas las gallinas, todo ese tipo de animalitos domésticos, son encargados los perros de protegerlos. Razón por la cual los perros tienen que proteger ese espacio y para ganar tienen que inmovilizar al puma, al pañi. Y a su vez el puma, para poder llegar al objetivo, a su presa, tiene que inmovilizar o ir sacando de su terreno, de su espacio, a los perros, a los pucheguas. Tiene que irlos retirando. Volviendo a las fichas, estas son caracolas porque se utilizan elementos de la naturaleza. También podemos utilizar piedras, simplemente piedras, porotos, lentejas, habas, lo que tengan, piedras, trocitos de madera, semillas, o también podemos pintar algunas piedras y ponerlo para que sea más divertido, para que aprendan a jugar los niños y podemos jugar con ellos. Así es más atractivo. Ya pueden ser chapitas, un sinfín de cosas, pero la idea es de que ellos aprendan a tener estrategia. Eso podría ser con respecto a las fichas. Los perros que yo tengo en mi casa. Y viene el puma, todo esto de colores son los perros. Y el puma, que es esta caracolita que está aquí más grande, tiene mucha hambre. Y él está en la cordillera, entonces para allá no hay ovejas. Y él, como tiene tanta hambre, va a venir acá porque sabe que yo en mi ruca tengo muchas ovejas, tengo gallinas, tengo pollitos y a él le gusta porque se va a alimentar. Pero mis perritos tienen que defenderme, defender a mis animalitos porque yo también los necesito para alimentarme. Entonces deberíamos ser 12 personas para jugar. Entonces una persona está encargada de todos los perritos y otra persona va a representar al puma, al pañi. Entonces vamos a suponer que tú eres el encargado de los 12 perritos y el pañi va a avanzar una vez, va a venir para acá una vez, y ellos se dieron cuenta, viene bajando el puma. Entonces tú puedes moverlo para allá, el perrito, para que, cuidado, no te voy a dejar pasar. Es que entonces se tiene que esconder para este lado. Avanza solo un espacio, pero mira, como estaba aquí, se puede ir por esa línea, pues se queda escondidito ahí. Ya, lo vamos a dejar ahí escondido. Entonces aquí viene el puma nuevamente. Pero este perrito aquí, siento un olor raro. Viene el pañi. Aquí me voy a quedar. Y este dijo, no me han visto todavía, voy a pasar por aquí en medio. Un espacio más. Y el otro perrito dice, ¿y ese perrito qué va a hacer? ¿Por lo atacar? Tiene que llegar hasta ahí nomás, no solo. Hasta ahí nomás, solo le ladra para ahuyentarlo. Llega hasta ahí. Pero este dijo, perrito, yo voy a saltar y este se va para afuera. Se fue. No tiene ningún. Pero hay más perritos, ¿cierto? Que son tuyos. Y están dispuestos a defender. Sí, son 12. Son 12, ahora nos quedaron 11. Está dispuesto a defender. Entonces, ¿cuál de todos vamos a acercar para allá? Pero no mucho, porque si yo lo dejo ahí y hay un espacio acá, este lo va a sacar del terreno. Entonces, podríamos poner uno por aquí. Y el puma, calladito porque él es muy sagaz, se va a mandar por aquí.
Y el otro perrito dice, ¿qué está haciendo este solo? Yo te voy a ayudar. Y se acercó al puma. Y el puma está aquí. Chuta, dice. Si me vengo para acá, esto me va a atacar, no me puedo mover. Si me quiero venir para acá, tampoco me puedo mover, ni puedo saltar. Si me vengo para acá, a ver si me vengo para acá y me quedo aquí y ese perrito no se hace a un lado, yo lo puedo sacar del terreno a ese y saco al otro más encima. Entonces él está pensando cómo hacerlo. Y si me voy para allá, nadie me molesta, pero a mí me interesa sacar a los perros de mi camino porque yo tengo hambre y quiero comerme una oveja gordita. Entonces se Ya quedó. tengo un plan para atacarlo, pues. Ya, ve, el puma se va a ir aquí se va a quedar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el perrito? Lo va a atacar así. No puede atacarlo, tiene que arrancar. Ay, ya. Soy un menso. No, si los perritos pueden, pero solamente lo tienen que ladrar de lejos, porque si este va para allá, el puma tiene garras grandes y lo puede matar. Entonces, no, si yo me gano aquí, este puma me puede hacer daño, así que igual no me he enojado. Y el puma dice, ya estoy más cerca, voy a llegar a la oveja. Me voy a ganar por aquí, calladito, que no se den cuenta. Y los otros perritos que dicen, esto le está ladrando. Están todos los perritos. Y aquí este puede decir, no voy a ir para allá. Pero si me gano ahí, ¿qué va a hacer este puma? Lo va a sacar del Lo va a terreno. sacar, entonces le ladra de aquí. Y si este va para allá y se queda ahí, ¿qué le va a pasar? Lo va a atacar igual. Lo mismo le va a ocurrir. Pero si yo voy con este perrito y lo dejo ahí, no le hace nada.